Mushoku Tensei, volumen 25, capítulo 6. Kallman III contra Fin del Camino y compañía. Activé la Mark I y luego fui en busca del Dios del Norte. Me concentré en la persecución. Corrí a través del bosque dejando atrás rápidamente cada árbol que me encontraba. Mientras corría, reuní cada gota de poder mágico en mi cuerpo. Había consumido una gran porción en la batalla contra el Dios del Norte, pero a ese nivel ni siquiera debía haber usado un 10%. Aún tenía poder mágico de sobra. Solo que, desde hace poco, los estruendos que se habían escuchado sin descanso todo el tiempo durante nuestra batalla contra el Dios del Norte se habían detenido. Sin importar lo adecuados que fueran Sanova y Doga para luchar contra él, tal vez un oponente de rango divino siempre había estado fuera de discusión. Espero que estén bien. ¿Qué tal si no era así? Entonces tendríamos que lidiar tanto con el Dios del Norte como con el Dios Ogro. ¿Me alcanzaría el poder mágico? ¿O se acabaría a medio camino como había sido en la batalla contra Orset? No, la batalla real comienza ahora. Deja de preocuparte por el futuro. Empieza con lo que tienes frente a ti. Una cosa a la vez. Ahora me encargaría de mi objetivo principal. El Dios del Norte, Kallman III. Para el momento que llegué al lugar, Sandor ya había perdido. Él estaba sobre su trasero con su espalda apoyada contra un árbol y sin moverse, con su rostro hacia abajo. No había un arma en su mano. El bastón suyo estaba doblado y tirado en el suelo a poca distancia. Alexander estaba mirando abajo hacia él. El Dios del Norte, Kallman III, había conquistado a su predecesor. Papá, ¿por cuánto tiempo vas a seguir jugando? Ya lo sabes, ¿no? No hay forma de que me derrotes. No sin un arma del tipo espada mágica. Sandor no respondió. Tal vez estaba inconsciente. De seguro no estaba muerto, ¿verdad? ¿O esto es una estrategia? ¿Hacerse el muerto? Los excéntricos son buenos en eso, ¿no? Hacer lo necesario para ganar y conseguir su objetivo. ¿Huh? Admiro ese enfoque, pero, para ser honesto, creo que Auber y los demás fueron demasiado lejos. Tú les enseñaste eso, papá. ¿Por qué a mí me rechazas? Sandor no respondió. Solo estaba ahí sentado en silencio. Bueno, es hora de que me vaya, dijo Alec y se dio la vuelta hacia mí. ¿Qué? Él se veía como si hubiese visto un oso o algo así. Podía imaginar lo que estaba pasando por su cabeza. No estaba esperando este encuentro. No hay forma de que este tipo esté aquí. ¿Cómo es que está usando esa armadura mágica? Estaba destruida. Él estaba poniendo esa clase de cara. Escucha bien, hijo mío, y te concederé la respuesta que buscas. Solo habían pasado algunos segundos. Mientras Alec estaba ahí, congelado, Sandor se puso de pie. Se terminaron los juegos. Tienes razón. Sin una espada mágica yo no puedo derrotarte. Es por eso que pedí prestada una de Eris. Solo que, de verdad, es lo mínimo necesario. Solo con una espada mágica yo apenas habría tenido una oportunidad. Esperé y esperé. Me hice el muerto y seguí esperando. Esto para tener una verdadera oportunidad de victoria. Mientras hablaba, Sandor sacó una espada desde su espalda. Era la segunda espada de Eris, la espada mágica Eminencia. ¿Quieres saber la razón por la que me rehúso a aceptarte? Tú quieres ser un héroe, pero en esa búsqueda te mancillas a ti mismo con hazañas indignas de heroísmo.
Si quieres ser un héroe, actúa como uno. No te robes la victoria a través de tácticas deshonestas. No obtengas fama derrotando a los débiles. Encuentra un oponente más grande que tú, contra el cual no tengas posibilidades de victoria. Rétalo, gana y reclama tu gloria. No como lo hice yo, sino como lo hizo el primer dios del norte, Kálman. Sandor sacó su espada de su vaina con un sonido limpio y la sostuvo, listo para la batalla. La espada mágica, Eminencia, era corta. Blandiéndola, Sandor le hacía honor al nombre del dios del norte. Mientras tanto, Alec dio un vistazo detrás de Sandor. Entonces de eso se trataba. Estabas esperando refuerzos. Gis me dijo que no permitiera a Rudeus entrar en la armadura mágica. Todo lo que quería decir era que no permitiera que un oponente estuviera en óptimas condiciones. No creo que estén pensando que solo ustedes dos pueden ganar contra mí y la hoja del Rey Dragón. ¿Quién dijo que solo éramos dos?, dijo Sandor. Como en respuesta, los arbustos detrás de él se sacudieron y salió un hombre y una mujer. La mujer tenía cabello rojo y el hombre verde. Eran Eris y Ruiger. Ellos deben haber recuperado el conocimiento mientras yo estaba recogiendo la armadura mágica. Aún tenían algunas heridas visibles, pero ambos eran más resistentes que yo. Sus heridas no les afectarían en una batalla. Eris miró hacia mí. La mirada que me dio fue poderosa y llena de significado. Decía que ella me confiaba a su espalda. Ruiger me dio la misma mirada. Él nunca antes había visto la armadura mágica, pero su tercer ojo debe haberle mostrado que era yo. Él confiaba plenamente en que yo lo apoyaría. Y yo haría exactamente eso. Cuidaría la espalda de los tres, incluyendo a Sandor. Después de todo el esfuerzo para sacar la artillería pesada, invocar la armadura mágica Mark I, todo lo que iba a hacer era apoyar. Se sentía un poco patético. Por otro lado, así era como hacíamos las cosas desde hace mucho tiempo. Eris iba al frente, Ruiger al medio y yo me encargaba de cuidarles la espalda. No necesitábamos discutirlo. Teníamos una persona adicional en la formación, pero era una alineación estelar. ¡Adelante! Nuestro segundo asalto contra el dios del norte comenzó justo después de las palabras de Sandor. Eris fue la primera en atacar. Ella atacó con su velocidad inigualable de siempre junto con el arco más corto posible hacia Alexander. Alec lo desvió. Mientras los ataques continuaban, demasiado rápido como para que los siguieran mis ojos, él los desviaba sin siquiera sudar, de vez en cuando lanzando un contraataque. No había aberturas entre los ataques de Eris, aunque para mí se veía así porque no podía seguirlos. En realidad había aberturas. Él contraatacó, pero todos sus contraataques fueron rechazados. Ese fue Ruiger. Cada vez que Alec trataba de explotar un agujero en la defensa de Eris, Ruiger balanceaba su lanza y le robaba su oportunidad. Ruiger se había convertido en la sombra de Eris. Sin importar qué error cometiera ella, siempre y cuando Ruiger estuviera ahí, Eris no tenía debilidades. Excepto por cómo Alec de vez en cuando ignoraba la gravedad. Justo cuando creías que lo tenías fuera de balance, él se retorcería de forma extraña, conduciendo directamente a un movimiento impredecible. Justo después de realizar una gran maniobra acrobática, él repentinamente regresaría al suelo y retomaría la ofensiva. Incluso Ruiger no podía seguir movimientos como esos. Esos eran los que Sandor bloqueaba. Sandor, o el dios del norte Kálman II, quien estaba más familiarizado que nadie con la manipulación de la gravedad. Debe ser difícil para el pequeño Alec. Sandor lo atacaba en el momento que aterrizaba o cuando estaba en medio del aire. Alexander esquivaba el propio ataque, pero no podía moverse de la forma que quería.
Al gastar energía en ataques simples, él terminaba recibiendo más golpes. Si trataba de colocar algo de distancia entre ellos, él recibiría mi magia de lleno en la cara. Él podría ser capaz de usar la hoja del Rey Dragón para desviar mi cañón de piedra, el cual ni siquiera el gran Orsted había sido capaz de esquivar completamente. Al usar la piedra de absorción medio segundo antes, yo podía retrasar su reacción y conseguir rozarlo con algunos disparos de manera confiable. No conseguiría un golpe directo, pero era obviamente una densa ráfaga de disparos que lo ralentizaría y evitaría que pusiera distancia entre sí mismo y Eris. Alexander había desviado el hechizo de electricidad que yo había recitado en una sincronización que creí perfecta, pero no le daría tiempo de recuperar el aliento. Por lo tanto, él no tendría tiempo de usar su técnica definitiva de antes. ¡Ah! Alexander era más rápido y fuerte que cualquier otro presente, pero él estaba siendo descuidado. Tal vez era porque estaba apurado o porque estaba entrando en pánico. Cada movimiento que realizaba estaba comenzando a mostrar imperfecciones. Por otro lado, nuestro equipo era seguro y constante, y estábamos causando un daño seguro. La batalla estaba desarrollándose a nuestro favor. No había la necesidad de hacer nada peligroso, y además, no es como si existiera un gran movimiento que lo fuera a derrotar de forma segura. Así que, si seguíamos luchando así, él eventualmente se desmoronaría. Tanto la resistencia como el poder mágico se agotaban a medida que los usabas. ¿Quién se había esforzado más desde el comienzo de la batalla? ¿Quién había tenido la menor cantidad de combustible en el tanque antes de esto? Siempre obtenías respuestas con el paso del tiempo. Un golpe alcanzó el rostro de Eris. Solo fue un rasguño, pero los rasguños se acumularon con el tiempo. ¿Acaso se estaba cansando? No, definitivamente había un punto débil. Sandor, el dios del norte Calma II, antiguamente parte de los 7 grandes poderes, era nuestro punto débil. ¿Qué esperaban? El tercer dios del norte lo había golpeado con su ataque definitivo y después del cual él había protegido a Eris y Ruiger, para luego recibir una paliza para mantener ocupado al dios del norte Calman III hasta nuestra llegada. Incluso viendo las cosas como un espectador, era evidente que el vigor había abandonado sus movimientos. Él todavía se estaba moviendo, todavía estaba haciendo su trabajo. Posiblemente solo seguía adelante porque Alexander estaba siendo torpe. Después de todo, él era un humano y los humanos tienen límites. En el caso de Eris se daba por sentado, pero incluso yo, con mi ojo de la premonición que me permitía predecir los movimientos de mis oponentes, y el guerrero legendario Ruiger, nos estábamos quedando sin aliento. Esta era una batalla extenuante. Caminábamos sobre la cuerda floja con cada ataque y contraataque. Otros 10 minutos y Sandor podría alcanzar su límite. Afortunadamente, nosotros teníamos poder de sobra. A diferencia de antes, yo estaba usando la armadura mágica Mark I. Mi perspectiva era elevada, facilitando ver la situación y expandir la zona que podía apoyar. Si Sandor caía, yo cambiaría de lo que estaba haciendo actualmente a ayudarlo a él. Sincronizándolo con su patrón de ataque, yo combiné una lanza de tierra directamente desde abajo con una onda de vacío directamente desde arriba. También incrementé la frecuencia de la piedra de absorción. Alexander podía ignorar la gravedad para moverse en 3 dimensiones, pero solo porque tenía la hoja del Rey Dragón. Yo había verificado que la piedra de absorción funcionaba en contra del poder de la hoja del Rey Dragón. Al usarla más, yo estaría apoyando menos, pero el rango de Alex sería limitado. Eso quitaría alrededor de 1/3 de la carga sobre Sandor. Claro que era una gran parte, pero todavía solo 1/3. No era suficiente para hacerlo recuperar su fuerza y terminar la batalla. Tenía que pensarlo mejor. ¿Debería simplemente usar de forma continua la piedra de absorción? Perderíamos mis ataques de largo alcance, pero con la armadura mágica Mark I, yo también podía combatir cuerpo a cuerpo. Si sellaba sus movimientos acrobáticos, eso nos pondría en una posición más favorable, ¿cierto? No, olviden eso. Ahora mismo, Eris, Ruiger y Sandor estaban enfrentándolo a quemarropa. No había espacio para un enorme conjunto de armadura. Incluso si podía igualarlos en cuanto a poder y velocidad, sin la habilidad para usarlas, yo fácilmente podía meterme en su camino.
¿Qué hay de ganar tiempo? Yo podía darle a Sandor la oportunidad de retirarse y recuperar su fuerza. A lo mucho unos minutos. Eso haría una gran diferencia, ¿cierto? Esperen un momento. Alexander era el dios del norte. Incluso si no podía controlar la gravedad, él seguiría teniendo la habilidad para luchar. El control de la gravedad no era la pieza fundamental de su poder. Incluso si al sellarlo lo bajaba un rango, yo todavía estaba 2 o 3 o tal vez incluso más rangos por debajo de Sandor en cuanto a combate cuerpo a cuerpo. Yo no podía seguir los movimientos de Alec incluso con el ojo de la premonición. Podría terminar colocando una enorme carga sobre los hombros de Ruiger y Eris. Ellos ya estaban comenzando a recibir heridas menores. Una diferencia de la punta de un dedo, el ancho de un cabello, podía llevar a una arteria cortada. Eris estaba luchando a máxima capacidad. Desde muy temprano ella había estado atacando sin pausa, y aún así ninguno de los ataques daba en el blanco. Alec era así de bueno. Era posible que ella estuviera cansada a causa de su batalla contra el dios de la espada, o que el ataque definitivo de Alec de antes la hubiese herido en alguna parte, pero por lo que podía ver, Eris estaba dando la mejor batalla de su vida. Solo que no sabía por cuánto tiempo podría mantenerlo. Ruiger acababa de suscribirse al canal de Kev Overlord, dejar un like y un comentario, y de esa forma pensaba que podía derrotar a Alexander, pero al volverse miembro obtuvo mayor probabilidad de victoria. Vuélvete un miembro así como Ruiger y podrás derrotar a Alexander. Y todos los videos llegarán de forma anticipada además. Ruiger acababa de recuperarse de la plaga. Yo sabía que él había estado en cama hasta hace solo unos días. Estaba en buena forma ahora, pero era posible que colapsara repentinamente. ¿Qué debo hacer? Si seguimos así no perderemos, pero tampoco podremos ganar. Yo tengo mi magia, pero Sandor en algún punto va a alcanzar su límite. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo solucionar esto? No pude evitar agonizar. ¿Utilizo una piedra de absorción a máximo de poder y me arriesgo a ir a la vanguardia? ¿O debería tratar de inclinar la balanza con un hechizo diferente? Justo en ese momento, el objetivo de Alexander cambió de Eris a Sandor. Debido a que no estaba bloqueando tanto los ataques de Eris, cortes atravesaban todo el cuerpo de Alexander. Pero, por supuesto, ninguno de ellos había sido un golpe definitivo. Podía ver lo que buscaba. Él también había entrado en pánico. Si derrotaba a Sandor, eso rompería el balance. Si él simplemente le prestaba menos atención a Eris y se concentraba en Sandor, Alec podría alcanzar la victoria después de estar condenado a la derrota. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sandor moriría, luego Eris moriría, después Ruiger, y entonces, en una batalla 1 a 1, él también me mataría. Perderíamos. Entonces probablemente deberías pensar en algo rápido, ¿no crees? El pánico me inundó, lo cual simplemente no podía permitir ahora mismo. La ansiedad me hizo dudar de mis acciones y tomar malas decisiones. Empecé a cometer pequeños errores. Ruiger de todas formas logró cubrirme. Yo obviamente era un estorbo para él. Esto no estaba funcionando. Necesitaba salir con algo decisivo. Ocurrió justo mientras pensaba eso. El golpe decisivo llegó justo desde las profundidades del bosque. Primero, apareció un pedazo de hierro gris. Llegó volando, rodando como una pelota, para luego estrellarse contra un árbol y detenerse. El pedazo de hierro pronto se movió. Su casco estaba torcido y su armadura pesada estaba abollada. Sangre brotaba de su cabeza y fluía incesantemente desde su nariz. Su rostro se veía mareado. Aún así, mantuvo el agarre de su arma, levantó su simple y honesto rostro con toda su fuerza y miró hacia el oponente que lo había lanzado. Era Doga. El siguiente que apareció volando tenía una figura delgada. Él ya había perdido su armadura y estaba desnudo, desde la cintura para arriba. Su contextura escuálida parecía que fuera a caerse a pedazos después de la forma en que fue mandada a volar. Él se estrelló contra Doga. Era Sanova.
Justo después llegó el golpe decisivo. Tenía la piel roja, colmillos largos y estaba cerca de los 3 metros de alto. Una montaña que cayó desde el cielo como un mono. Un sonido extraño. Ni un boom, ni un hum, ni un crash resonó cuando la gran masa de músculos aterrizó sobre el suelo cercano. Era el dios ogro Marta. En el instante que lo vi, todo mi cuerpo se congeló y un escalofrío recorrió hasta lo más profundo de mi ser. Pensamientos erráticos atravesaron mi cabeza. Ahora mismo había un balance delicado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Podríamos ganar? ¿Estábamos condenados? ¿Deberíamos retirarnos o atacar? ¡Hola, dios ogro! Alexander se veía feliz con este giro de los eventos. Tan pronto como posó sus ojos sobre el dios ogro, una sonrisa radiante se extendió a través de su rostro. Verla me hizo preguntarme si él había estado sintiendo el mismo pánico que yo. Es cierto, nosotros no éramos los únicos teniendo problemas. Ese balance delicado que habíamos tenido significaba que él también había estado teniendo problemas. Él quería continuar, pero nosotros se lo estábamos impidiendo. Alec no perdería, pero al mismo tiempo él no tenía un plan para superar esa situación. Alec quería usar su ataque definitivo, pero no podía. Continuar en esas condiciones sería una carga mental incluso para él. «Llegas justo a tiempo», dijo Alexander. El dios ogro se veía molesto. Molesto, como si se estuviera preguntando qué diablos estábamos haciendo aquí. Más temprano, Alec había mirado hacia mí como si hubiese visto un oso. Ahora, el dios ogro se veía como un oso mirando a un humano. Esto era malo. Esta era una situación delicada, lista para colapsar en otros 10 minutos. Y ahora nuestros enemigos se habían incrementado. ¿Te importaría ayudarme un poco?, preguntó Alexander. El dios ogro asintió. Ya no teníamos poder de sobra. Yo ahora tenía que proporcionar apoyo contra 2 enemigos, así que estaba corriendo constantemente a través del campo de batalla. Aproveché una abertura y logré sanar a Doga y Sanova. Ambos habían estado perdiendo contra el dios ogro. Él se movía a una velocidad increíble para su enorme contextura y cada ataque mandaba a volar a uno de ellos. Sanova arrancó de raíz un árbol cercano y lo arrojó hacia él, pero el ogro se acercó a él y lo arrojó lejos, como si no hubiese recibido nada de daño. Doga atacó con su hacha gigante. El dios ogro respondió con un puñetazo y saltó hacia lo alto del cielo, casi tratando a Doga como un simple mosquito. A Doga y Sanova no les faltaba poder, pero aún así, él se los sacudía como polvo. Su fuerza era abrumadora. Alexander siguió con sus ataques, tal como antes. Sandor estaba sacando lo último de su fuerza para seguir adelante y de alguna forma lo estaba logrando. Aunque eso no era de mucho consuelo. Sandor no estaba cediendo terreno, pero Ruiger se estaba cansando. Él se estaba esforzando demasiado. Esto era malo, realmente malo. Ya no estábamos buscando una forma de destrabar la situación. En algunos minutos más, nuestra formación iba a colapsar. Teníamos que retirarnos. No había nada detrás de nosotros. Terminaríamos llevando la batalla hacia Orsted. Por supuesto, Orsted no moriría. Él podía aplastarlos como insectos. Esta vez. Pero, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de esto? Eso significa que tú pierdes. ¿De verdad estás bien con eso? ¿De verdad no había forma de mejorar la situación? Yo al menos tenía que detener a uno de ellos. Piensa, Rudeus. Tenía que haber una forma. Si usaba cada truco que conocía, tenía que haber uno que dé la vuelta al tablero. Después de perder todos mis pergaminos, yo había logrado recuperar la Mark I. Tenía su cañón Galdin, su velocidad y su poder. No había nada que yo pudiera hacer. Tenía que haber algo, lo que sea. ¡Ah! Sandor finalmente cayó de rodillas. Miré hacia el dios ogro desesperado. Este tipo era un tren descarrilado. Estaríamos condenados si no lo detenía ahora mismo. Solo necesitaba una idea, una sola. Habíamos tenido una pequeña y precaria ventaja y ahora estábamos siendo empujados hacia una desventaja precaria. Pero aún podía dar vuelta a esto. Si fuera capaz de hacer algo sobre el dios ogro, Sanova y Doga podrían intercambiar lugares con Sandor y así alejarlo del campo de batalla para que se recupere.
Solo necesitaba una idea. Una voz hizo eco a nuestro alrededor justo en ese momento, y, al mismo tiempo, mis hombros se calentaron. Las cabezas tanto de Alec como de Sandor se levantaron y miraron a nuestro alrededor, como si hubiesen reconocido la voz. Las cosas se están volviendo bastante interesantes aquí, ¿eh? Dijo la voz. Un segundo más tarde algo negro salió de un salto desde la maleza. La figura, cubierta por completo por una armadura negra y blandiendo una espada en una mano, encaró directamente al dios ogro. ¡Ah! Esta persona atacó al dios ogro. Se escuchó un sonido increíble, uno entre un clang y un crack, y la espada se rompió. Sangre brotó desde el brazo que el dios ogro había usado para protegerse del impacto y no pudo evitar tambalearse un par de pasos hacia atrás. ¡Ah! La figura negra no le prestó ninguna atención a la espada rota. Esta arremetió y lanzó un poderoso puñetazo directamente hacia el estómago del dios ogro. El dios ogro se encorvó por un segundo y la figura lanzó un gancho izquierdo. Su cabeza se dobló hacia atrás y se tambaleó, pero no cayó. Él levantó su brazo ileso y golpeó a la figura negra. La figura salió volando algunos metros para luego extender sus alas en medio del aire y aterrizar suavemente sobre el suelo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso estuvo genial! Esto último fue dicho por la figura negra en la lengua demonio. No pude evitar tragar saliva. ¡Atofe-sama! Era la reina demonio inmortal Atofe. El ser más temible del continente demoníaco estaba aquí frente a mí. ¿Por qué? Ella miró hacia mí y su rostro se retorció para mostrar una sonrisa salvaje. Olí que estabas en problemas a través de mi ramificación, así que pensé que la batalla definitiva estaba cerca. Llegué aquí tan rápido como pude. No tengo ni la menor idea de lo que está pasando, pero llegué a tiempo. El dios ogro y Alec. Atofe se echó a reír tan fuerte que te hacía preguntarte qué era lo tan gracioso. Su risa siniestra hizo eco a través del bosque y dejó desconcertado a Alexander. ¿Ramificación? ¿Cuál ramificación? Es cierto, ella estaba hablando de los brazos. Aparentemente no le había entregado todos los detalles de la situación, pero aún así ella lo había logrado. Atofe estaba aquí. Ahora teníamos todo el poder de fuego que necesitábamos. Podíamos ganar. Yo, la reina demonio inmortal Atofe, borraré a cada uno de ustedes de la faz de la tierra. Por favor, no a todos nosotros. Mierda, Mur no está aquí. ¿Qué hay del resto de su guardia personal? No hay nadie que la controle. ¡Estamos acabados! Oh, bueno, eso es lo que me gustaría hacer, murmuró ella. Atofe encaró al dios ogro. Él tenía casi el doble de su tamaño. Atofe era una mujer alta, pero el dios ogro era enorme en cada dimensión posible. ¡Dios ogro Marta!, gritó Atofe. ¿Entonces ahora tengo que luchar contigo?, respondió el dios ogro fluidamente en la lengua demonio. Él habló con un tono digno que contrastaba con su exterior. Supongo que era de esperarse a alguien de rango divino. Mi guardia personal ha conquistado tu lamentable isla ogro. Vete de aquí tranquilamente o los mataremos a todos. El dios ogro miró estupefacto hacia Atofe. Él estaba tratando de discernir la verdad. ¿Estaba mintiendo? Aunque había una cosa que sí sabía. No había forma de que Atofe fuera lo suficientemente lista como para mentir. Ya estarían felices de matarlos a todos. De hecho, esa opción me gusta mucho más. Sí, matarlos a todos es lo mejor. Ahora, lucha contra mí. Atofe extendió completamente sus brazos y se preparó para luchar. Tal vez la postura de Atofe le dijo al dios ogro que ella estaba hablando en serio. Su siguiente movimiento fue dramático. Él pareció prepararse para luchar,
pero al final saltó como un mono hacia lo alto de un árbol. Él miró abajo hacia nosotros desde su nuevo punto ventajoso. ¡Oye! ¡Dios ogro!, balbuceó Alexander. En ese momento, el dios ogro miró hacia Alec por primera vez, como si no pudiera importarle menos. Luego él dijo: «Yo ir a casa. Isla en problemas». Él habló en la lengua humana. Tenía un acento marcado, como si acabara de aprenderla. Supongo que el dios ogro era mejor en la lengua demonio que en la lengua humana. Aún así, era bilingüe, así que bien por él. Atofe no sabía ni pedir el baño en la lengua humana, y ella era fluida hablando la lengua demonio, pero escuchar no sería buena en eso en ningún lenguaje. Y así, el dios ogro se alejó saltando de árbol en árbol, desapareciendo dentro del bosque. Alexander solo pudo verlo irse perplejo. Él no era el único. Ruiger, Sandor y yo lo vimos irse, con los ojos completamente abiertos. El dios ogro había regresado a casa, así como así. ¡Genial! ¡Ahora nuestro enemigo está solo! Abuela. Su papá era su enemigo, y su abuela no era alguien con quien se pudiera razonar. No podías evitar sentir un poco de pena por él en esta situación. Viéndolo ahí de pie estupefacto, se veía perdido. Pero aquí había una persona que no era lo suficientemente asertiva como para darse cuenta de esa clase de cosas. ¡Ah! Eris vio una abertura y golpeó a Alec con toda su fuerza. ¡Ah! Alex se protegió. Él se protegió. No esquivó ni desvió. Trató de proteger. Él trató de protegerse del ataque definitivo del estilo del dios de la espada de luz. Trató de protegerse de un ataque definitivo del cual era imposible protegerse. Antes de darme cuenta, el brazo izquierdo de Alexander salió volando, salpicando sangre por todos lados. Giró en el aire una y otra vez. ¡Ah! El brazo izquierdo aterrizó pesadamente sobre el suelo. Esa se convirtió en la señal para la reanudación de la batalla, el movimiento decisivo. Fue una reanudación caótica. Si Alexander tuviera ambos brazos, tal vez pudo haber dado vuelta de alguna forma a esta situación. Pero qué mal, la mano que sostenía todas sus cartas había sido cortada y mandada a volar. Sin una mano izquierda, a este nivel tan alto, el conflicto precariamente balanceado ya ni siquiera podía ser llamado una batalla. Y no lo era. Solo tomó 5 minutos. Alec, cubierto de heridas, huyó de forma patética. No fue una retirada táctica. Él huyó de la propia muerte, lleno de miedo y respirando de forma irregular. Este era el dios del norte. No creerías que él era uno de los 7 grandes poderes. Era como un empleado nuevo que fue a una buena preparatoria, luego una buena universidad y finalmente fue contratado por una buena empresa y que solo entonces experimentó por primera vez un contratiempo. Su huida era patética y frenética. Eso era todo para él. No le quedaba dónde correr. Después de huir patéticamente por 1 hora, Alexander fue forzado a regresar a la quebrada. Estaba arrinconado. 5 de nosotros habíamos sido capaces de unirnos a la persecución. En el momento que Alec huyó, Xanova colapsó y Doga se desplomó en su lugar. Aunque aún había 5 de nosotros, Sandor y Atofe, Eris y Ruiger, y yo. Podía ver la quebrada. No estábamos en un punto estrecho donde podía saltar para cruzar, sino que frente a un precipicio de al menos 300 metros hacia el otro lado. No había dónde correr. Nosotros teníamos toda la fuerza que necesitábamos. ¡Maldita sea! ¿Acaso estaba arrinconado o actuando? Alexander se detuvo en el borde de la quebrada, claramente respirando con dificultad. Él parecía estar en su límite, pero no podíamos bajar la guardia. Alec había perdido un brazo, pero había salido corriendo con la hoja del Rey Dragón en una mano. Cuando él tenía la hoja del Rey Dragón con sus poderes de manipulación de gravedad, una mano no era la desventaja que necesitábamos para una victoria decisiva. Él podría estar ocultando algo bajo su manga. Aunque yo no era quien para hablar, ya que había terminado en una situación muy parecida a la suya.
El rostro de Alexander se veía congelado del miedo. Aún así, él era el dios del norte, así que no podía permitirme bajar la guardia. ¡Vamos! ¡Ríndete! No puedes ganar. No puedes salir de esta. Si Sandor estaba diciendo eso, ¿quería decir que él realmente no tenía forma de dar vuelta a esto? ¡Así es! Ahora acepta tranquilamente tu muerte. Madre, estoy hablando con Alec ahora mismo, así que guarda silencio por un momento, ¿quieres? Bien. Ella se quedó callada después del regaño de Sandor. Atofe le obedeció. Al verlos, recordé que estos tipos eran familia, incluso si no había ningún parecido. Perdiste cuando te cortaron el brazo por estar guardando tu poder para luchar contra Orsted. Hace mucho tiempo te dije que nunca subestimes a tu oponente. Él fue derrotado. Se contuvo, y ese era un error del cual no podía recuperarse. Pasa mucho, ¿saben? Especialmente cuando subestimas a alguien. Baja tu espada y ríndete. Como tu padre, me aseguraré de que no seas lastimado. Palabras amables de Sandor. Como tu padre. En estos últimos años, yo me había vuelto débil a esas palabras. A decir verdad, yo no podía dejar pasar que este tipo hubiera intentado matar a todos los super. Él no era un apóstol directo del dios humano, más bien uno de Geas, y solo había intentado matarlos. Si el pequeño Alec nos da una disculpa sincera y llena de lágrimas, entonces supongo que... Pero... Él se veía joven, tal como Paul de joven. Yo no conocía su edad actual, pero tenía que ser mucho más joven que Paul cuando yo nací. Incluso podrías llamarlo niño. Tal vez si se esforzaba en ser mejor de ahora en adelante. Entonces me di cuenta. ¿Acaso un niño como ese iba a escuchar tranquilamente a alguien tratando de convencerlo con palabras? ¡No me rendiré! Sí, eso creí. Ni siquiera luché con todo mi poder. Lo que ocurrió con mi mano izquierda fue solo suerte. Si el dios ogro no hubiese huido, esto nunca habría ocurrido. Es por eso que perdiste. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no debería depender de mis aliados? ¿No eres quien para hablar después de estar luchando dentro de un grupo como ese? Un héroe no culpa a sus aliados. Tus aliados te ayudarán en tus momentos de necesidad. Pero incluso si debes perder su ayuda a lo largo del camino, de todas formas, ganas, dijo decisivamente Sandor, como si solo hubiese una respuesta correcta. Era un argumento extrañamente persuasivo, tal vez gracias a ese tono. Yo no conocía los detalles de la clase de héroe de leyenda en el que se había convertido, pero claramente este hombre era una leyenda. Esa no fue la única razón por la que perdiste. Tu estrategia tenía falencias. Debiste haber luchado contra nosotros con toda tu fuerza y luego haberte retirado temporalmente para volver a luchar una vez recuperado. Como si la oportunidad de luchar contra Orsted se presentara todos los días. ¿Quién te dijo eso? Alex se quedó completamente en silencio, con una mirada que decía que Sandor había dado en el clavo. Tenía que haber sido Geas. El dios humano no podía ver a Orsted y por mucho tiempo se creyó que Orsted había estado desaparecido. Solo era debido a quien era yo que sabía que cualquier aventurero experimentado podía ir hacia Sharia si quería verlo. Tal vez era inevitable que Alec pensara que solo podría encontrarlo aquí, que esta era su única oportunidad de luchar contra él. Él era demasiado joven. Sus afirmaciones de querer ser un héroe y su deseo de superar a su padre, apuesto a que eso también venía de su juventud.
No había próxima vez. Él tenía que estirarse para tomar cada oportunidad que se le presentaba. Por supuesto que pensaría así. Él era un poco agresivo con respecto a eso, pero yo entendía su forma de pensar. O al menos asumí que así era. Debiste haber encontrado algunos amigos que piensen igual. O rivales, de tu propia edad. ¡Cállate!, gritó Alec, enojado por la compasión que le estaba mostrando Sandor. Él levantó su espada. Eris y los demás levantaron sus propias armas, y yo me preparé para recitar más hechizos ofensivos. Era 5 contra 1. No había forma de que él pudiera ganar. Aún así, ¡no! ¡No he perdido! ¡Todavía no! Ahora es cuando un héroe da un giro a la batalla. Acabaré con todos ustedes. Mataré a todos los super. Luego a Orsted. Mataré al dios dragón y me convertiré en un héroe. Yo levanté mi mano izquierda en el instante en que vi una aura saliendo de su espada. ¡Brazo absorbe! La gravedad se distorsionó, pero solo brevemente. Por un momento me sentí ligero como cuando un ascensor comienza a moverse, pero luego me sentí siendo succionado hacia el suelo. ¡Ah! Alec balanceó su espada en el instante siguiente. Nosotros 5, incluyéndome, nos separamos, dando un salto para retroceder. Alec no estaba apuntando hacia ninguno de nosotros. ¡Ah! Su objetivo era el suelo. Él golpeó la tierra con su enorme hoja y la destrozó. Una erupción de polvo llenó mi visión por un segundo. ¿Acaso va a atacar desde detrás de la nube de polvo?, me pregunté, preparándome. Entonces el ojo de visión distante vio algo dentro del polvo. Vio a Alexander caer hacia atrás, dentro de la quebrada. No puede ser. ¿Acaso se suicidó? ¿Se empujó a sí mismo dentro de la quebrada con su propio ataque? No era eso. Había una sonrisa en el rostro de Alec. Una sonrisa desagradable. Una sonrisa de victoria. Es cierto. Alec había caído del puente, pero había regresado. El poder de la hoja del Rey Dragón era la manipulación de la gravedad. Incluso si caía hasta el fondo de la quebrada, él no tendría problemas regresando. No lo pensé 2 veces antes de saltar. Salté detrás de Alec, dentro de la quebrada. Fin del capítulo 6. El siguiente capítulo, gente, se llama Alexander contra Rudeus. Dios. El próximo capítulo, durísimo. Redomada por su hijo, sí, redomada por su hijo Atofe. Brutal. Gran capítulo, gente. Gran capítulo. Quiero decir, Alexander evidentemente es hiperpoderoso. O sea, es súper fuerte este hijo de perra. Es un pendejo, pero también es súper fuerte. Aquí mi duda es súper fuerte por la espada? ¿Es súper fuerte? O sea, ¿es sin la espada? ¿Podría luchar cara a cara contra Sandor, Ruiger, Eris y Rudeus? ¿Sin la espada? ¿Podría soportar una lucha contra ellos 4? Yo digo que no, ¿no? Oye, al dios ogro lo mandaron a la mierda. ¿Será verdad? Yo creo que sí. Sí, Atofe no puede mentir. Fueron y tomaron de rehenes la isla. Fueron y hicieron que la isla... Dijeron, los vamos a matar a todos, Al inicio cayó del puente por pendejo. Solo la espada lo salvó, es verdad.
La espada que está usando Sandor es la espada de Galfarion. Sí, eminencia. Ok, interesante. Eris ni se lo pensó al ver que el güey se distrajo, le cortó el brazo. Sí. Eris hizo lo que tenía que hacer. El men se distrajo con que el dios ogro se fue. Eris hizo pim por distraerte, hijo de perra. Buenísima, Eris. MVP Eris, sinceramente. Bueno, a Toph también MVP al llegar, ¿no? Pero MVP Eris, ¿eh? Gente, nada, espero que hayan disfrutado esta narración. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más de Mushoku Tensei.